ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios te guarde, te habla el pastor Eric León, junto a mi amada esposa, la pastora María Maldonado, en el programa Lo que Dios unió. Un programa que estarás escuchando diferentes testimonios de las grandezas que Dios hace en el matrimonio. Te hago una pregunta. ¿Existirá el perdón en el matrimonio? En esta ocasión tenemos al pastor Edgardo Colón y su amada esposa, la pastora Kexi Colón. Dios los bendiga, bienvenidos. Amén. Dios le bendiga mucho más y gracias por esta oportunidad. Dios les bendiga, gracias por la oportunidad, es un honor estar aquí. Es un placer, ¿verdad?, tenerlos en nuestro programa como testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. Así que les pregunto, ¿dónde comenzó Edgardo y Kexi? Mira, Edgardo y Kexi comenzaron en un pequeño barrio allá en el pueblo de Villalba. Luego de yo haber viajado de la ciudad de Massachusetts, donde yo allí vivía, fui un deambulante, fui un exadicto a droga, un lugar donde vivía, ¿verdad?, hundido en el pecado, y un día mi mamá se enfermó y yo viajé al pueblo de Villalba para ver a mi mamá, y ahí fue donde por primera vez la veo a ella. Ella residía en otra ciudad, creo que era en New Jersey, y para ese tiempo ella viajó para New Jersey, y allí pues no fue una ocasión, digo que es propósito, ¿verdad?, porque todo en Dios tiene un propósito. Amén. Me dio a mí con viajar también, mi mamá se enfermó, y yo pues viajo para ver a mi mamá, y allí fue donde tuvimos ese primer contacto de visión entre ella y yo. Gloria a Dios. ¿Y cómo fue ese comienzo? ¿Ya ustedes conocían al Señor o Kexi y Edgardo no conocían de Dios? ¿Cómo fue ese comienzo de ese matrimonio, de esa relación? El comienzo de nosotros, en el noviazgo, nosotros no conocíamos a Dios. Por cierto, ¿verdad?, ella tenía su vida allá en el mundo, al igual que yo tenía mi vida pecaminosa. Nos conocimos y comenzamos una bella amistad. No teníamos ningún interés de noviazgo ni de matrimonio, solamente pues como ella venía de los Estados Unidos, y para ese tiempo en Puerto Rico, cuando usted llegaba y usted comenzaba a hablar inglés, pues era como una fiebre de usted hablar con otras personas. Y interactuamos ella y yo. Ella comenzó a hablar inglés conmigo, comenzamos a hablar inglés, y la gente pues como que se perdían escuchándonos hablar a nosotros. Y así comenzamos. Pero para ese tiempo todavía yo estaba, ¿verdad?, tenía mis vicios, ¿verdad?, gloria al Señor. Y después ya le contará, ¿verdad?, que ella también pues estaba en lo suyo. Y comenzamos una vida desenfrenada, pero a la misma vez como que Dios comenzó a conectarnos. Yo a los 8 años de edad, yo visitaba la iglesia, pero mi papá, mi mamá, toda mi familia conocíamos a Dios. Luego nos descarriamos en un desliz de mi papá, toda la familia se descarrió, solamente uno se quedó, que todavía actualmente, ¿verdad?, le sirve al Señor, se quedó orando por nosotros. Yo cuando llego a ella, comencé, ¿verdad?, a conocerla, y no sabía que, para mi sorpresa, en su hogar casi todas eran cristianos. Allí había un evangelista que actualmente todavía le sirve al Señor, estaba otro hermano que actualmente es pastor, también era evangelista. La familia estaba rodeada de gente cristiana, pero yo para eso no le servía al Señor. Y así comenzamos a interactuar con ellos. Y comenzamos ella y yo a hacer una amistad, ¿verdad? Pues poco a poco nos fuimos enlazando y nos fuimos enamorando. Y ahí es donde comienza la familia Colón. Ahí es donde comienza la familia Colón. Y ahí, ¿verdad?, comenzamos a enlazarnos. Ya tenía 2 niños pequeños, la cual yo me hice responsable a ellos. Los niños pues no conocieron a otro padre más que a mí. Comenzamos esta familia, yo me encargué de ellos, y ellos pues por eso ven en mí ese papá, que siempre tengo un niño que ahora mismo ya es pastor de jóvenes, y este muchacho siempre dice que él es más que agradecido, porque lo que la responsabilidad que yo tomé era la del papá, y el papá nunca estuvo ahí. Él tenía apenas 3 años, yo tomé esa responsabilidad, y de ahí para adelante comenzamos, ¿verdad?, a enlazar esa amistad, y comenzamos la familia. Me acuerdo que todo comenzó porque el niño iban un día para el río, y el niño, cuando iban para el río, de la nada me miró y me dijo papi. Y cuando dijo papi, pues yo la miré a ella y dije, bueno, aquí yo creo que comenzó algo, porque si el niño se antojó de esto, pues yo tomaré ese papel. Y ahí comenzamos, ¿verdad? Comenzamos nuestra relación. La relación fue creciendo hasta que había un cuñado que siempre, yo llegaba drogado a la casa, ya no se daba cuenta, porque ella no conocía mucho lo que era esto. Pero yo sí estaba muy todavía, ¿verdad?, metido en esto, y yo los weekends me iba. Por cierto,
supimos que era a propósito de Dios nuestro enlace, porque su padre me decía, yo no sé cómo mi hija te aguanta tanto, porque mi hija no es así. Wow. Y a veces yo me iba los viernes y llegaba domingo. El domingo llegaba a pedirle siempre perdón, ella me perdonaba hasta el próximo viernes, yo volví otra vez y siempre le prometía tantas cosas, pero en medio de esa familia, estos evangelistas siempre tuvieron la disposición de hablarme de parte de Dios. Y siempre me decían, busca de Dios, tú tienes algo, Dios tiene algo contigo. Y yo no lo entendía, porque ya en la drogadicción, pues tú no lo que quieres es estar, ¿verdad?, en lo tuyo, en el jangueo, como dicen allá en Puerto Rico. Y así sucesivamente tuvimos muchos problemas en el matrimonio, pero era un matrimonio que no se rompía. Siempre había algo. Y la gente, los mismos hermanos me decían, yo no sé por qué, porque mi hermano no le aguanta tanto a los hombres como tú. No sé por qué. Para ellos, pues, mi hermana se enamoró demasiado de ti. Y nunca entendíamos que era que Dios nos estaba llevando. Había un propósito. Para donde estamos hoy, pero eso no lo entendíamos. Ella también le servía a Dios, pero ella pues también estaba descarriada. Y esto, la palabra nunca faltó. Nunca faltó en la familia hasta que pudimos ir, ¿verdad? Seguimos creciendo hasta que nos enamoramos y ella decidió casarse conmigo, pero siempre me dijo, para estar contigo tengo que casarme, tiene que ser por boda. Gloria a Dios. O sea que ella sabía del pecado, pero también sabía que había que Sí, porque vivir. había una base en ustedes. O sea, Amén. había una base de niñez, había una base de la pastora, ¿verdad? Con su familia, Claro. ¿verdad? Entonces, Edgardo y Ketsi comienzan, unen, formalizan su relación. Llega el momento que deciden, ¿verdad?, regresar a los caminos del Señor. Regresan, se convierten, se reconcilian con el Señor, comienzan a encaminar su familia. Entonces, de momento llega un llamado pastoral. ¿Cómo tú lo recibiste, Ketsi? Pues al principio fue un poco difícil, yo me negué totalmente, de acuerdo al patrón, ¿verdad?, de un hogar disfuncional. Inclusive en mi casa, cuando todos estaban completamente sirviendo, no todos, bueno, prácticamente la mayoría estaban sirviendo al Señor, yo siempre fui la rebelde de la casa, siempre en mí existía como el temor a Dios, pero a la misma vez me gustaba, ¿verdad?, las cosas que no eran, ¿verdad?, más convenientes a una mujer como yo estar, no me gustaba la tranquilidad, siempre me gustaba estar afuera de la casa y pues eso creó en mí cierta rebeldía que no me permitió fundamentarme como tal, ¿verdad?, a lo que en mi casa se practicaba. Pero siempre creí el temor, yo siempre creía, ¿verdad?, cuando yo tengo un hermano evangelista que él llegaba a la casa, él nos hablaba de parte de Dios y aunque en el momento yo no quería escucharlo, pero eso siempre, ¿verdad?, cuando la semilla va a penetrar, la Biblia dice, ¿verdad?, que la palabra va a sembrar y cuando, ¿verdad?, no retorna tras vacía. Y mientras fue pasando el tiempo, pues al yo verlo a él, nosotros unirnos como matrimonio, decidimos viajar para los Estados Unidos. Y cuando viajamos a los Estados Unidos, pues nosotros, al mes y medio de nosotros mudarnos a Estados Unidos, pues encontramos un apartamento en la calle 8, allá en la ciudad de Reading, Pensilvania, donde ese apartamento estaba ubicado justamente al lado de la iglesia, donde nosotros nos congregamos por 7 años. Y yo digo, ¿verdad? Y ahora que nosotros pues tenemos un mayor entendimiento, pues consideramos de que era plan de Dios, ¿verdad? Porque mientras nosotros estuvimos ahí en esa iglesia, pues nosotros comenzamos a instruirnos, comenzamos a aprender cosas, pero esta vez, como yo había sufrido, ¿verdad?, anteriormente el fracaso del primer matrimonio, que no fuimos casados, simplemente nosotros convivimos, pues fue una marca y un trauma para mí como mujer. Y cuando yo lo conozco a él, yo dije, voy a intentarlo una vez más. Y al yo decir voy a intentar una vez más, pues, y al él, ¿verdad?, acercarse a mi persona con ese respeto, con ese cuidado, porque desde el principio él siempre ha sido así, pues yo obtuve como un mayor interés en poder inclinar mi corazón y mi amor como mujer hacia él, y ahí fue que todo comenzó, que ahora las cosas se pusieron un poco más serias. Ahora estábamos en la iglesia, como ya yo tenía un poco de base de acuerdo a la palabra que fue fundamentada en aquel momento, entonces pues ahí comenzamos a tomar las cosas un poco más en serio. Vi el trato de él con mis hijos, porque yo siempre decía, si él ama a mis hijos, me tiene que amar a mí. O si él me ama a mí, primero tiene que amar a mis hijos. Y ahí fue, pues, ¿verdad?, comenzamos a trabajar en sentimientos, hablábamos, dialogábamos. Al principio fue un poco doloroso porque en realidad era algo, ¿verdad?, un comienzo para nosotros, pero ya después que el Señor pues comenzó a tratar con nosotros personal e íntimamente, pues aprendimos muchísimas cosas. Y fue algo para nosotros, algo que en realidad nunca en nuestra vida pensábamos que íbamos a atravesar por, ¿verdad?, o entrar, ¿verdad?, de lleno a lo que es el Evangelio. Y gracias le doy al Señor que hasta el día de hoy, que hemos pasado procesos,
pastora, la hemos pasado y, ¿verdad? Y creo que es la oportunidad de nosotros comenzar a expresar lo que el Señor ha hecho, cómo Dios, después de tantos años, ¿verdad? Convivir, cómo Dios, pues, nos permite atravesar por un proceso y luego nos levanta. Y es algo maravilloso, algo maravilloso. Sé que ya estaban, ¿verdad?, en el Evangelio, pero de ustedes dos, ¿quién fue el primero que comenzó a caminar, ¿verdad?, en los caminos del Señor? Amén. Mira, en el 2001, cuando las Torres Gemelas cayeron, yo trabajaba en una factoría de batería junto a ella. Y tenía una persona allí, porque yo siempre digo que cuando hay un propósito en Dios, Dios siempre pone a las personas a tu lado. La Biblia dice, ¿verdad?, que nadie puede escaparse de Dios. Dice que donde quiera que estemos, ahí está Dios. Si vas a lo profundo de la mar, ahí está Dios. Y yo trabajando, me acuerdo que este hombre me mira y yo estoy trabajando con la cabeza baja porque estábamos pegando los stickers a las baterías. Y esta persona me dice, mira, tú eres descarriado. Y yo me la quedé mirando. O sea, no lo miré. De momento él me dice, oye, estoy hablando contigo. Y conmigo, sí, contigo. ¿Tú eres descarriado? Y yo, sí, yo soy descarriado. Y me dijo, se te nota que eres descarriado. Y yo, que se me nota. Hace tiempo yo todavía estaba en lo mío. Y me dice, si tú supieras el propósito que Dios tiene contigo. Yo me le quedé mirando y le dije, propósito conmigo, varón, pues tú no ves quién yo soy, brother. Y me dijo, no, tú estás viendo quién tú eres, pero tú no sabes lo que Dios tiene para ti. Y me acuerdo que seguimos, enlazamos una amistad. Mira, pastor, los domingos, yo me acuerdo que trabajábamos, porque trabajábamos también los 7 días. Y yo me acuerdo que los domingos él se sentaba con nosotros dando la escuela bíblica. Y este hombre se sentaba conmigo y nosotros, sin saber, fumando un cigarrillo, le echábamos el humo en la cara a él. Wow. Pero él existió conmigo, él siguió ahí y se quedó. Y de tanto que éramos en ese lugar, él la tomó con nosotros. Le daba contigo. Eso era todos los días hablando de la palabra, pero no me hablaba todo el tiempo. O sea, había otro que quería como que a la mala yo llegar a la iglesia y él le decía, déjalo quieto, dale un poquito de magia hoy y mañana le damos otro. Y así sucesivamente lo fue haciendo. Entonces, el 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas cayeron, él se acerca a mí y me dice, cuando llegues a tu casa, ¿tú tienes Biblia? Bueno, sí, hay uno por allí. Y me dijo, léete el Salmo, léete Mateo 24. 24. Y tú vas a ver que lo que está aconteciendo, varón, son los últimos tiempos y Dios te está llamando a ti. A todo esto yo me fui para casa tranquilo y comencé a ver la televisión. Cuando veo la noticia, algo me impactó. Y comenzó a meterse ese temor. Y ese día, a los 2 días después de eso, me da con ir o sea, estoy fumando un cigarrillo en la cocina de mi casa, que tenía por costumbre hacerlo, y cuando estoy fumando para afuera, esta guagua de la iglesia se para frente a casa, y el pastor, yo sí sabía que era el pastor, me mira, y aquella mirada como que fue tan penetrante que yo tuve que bajar el cigarrillo y lo boté. A todo esto, yo le digo a mi esposa, por ahí hay una iglesia, porque los hijos de Dios se conocen, y yo tenía ya ese fundamento. Y le dije, tiene que ser porque se parece cristiano. Y lo dejé así. Al otro día, le dije, a los 2 días, le dije, ¿sabes qué, mi amor? Plánchame la ropa, yo quiero ir a una iglesia, por ahí. Yo voy a checar por ahí, tiene que ser por ahí. Oye, y por propósito de Dios, estaba al lado de casa. Cuando yo salgo, yo escucho, papá, si estás aquí mismo. Y me acuerdo que yo vi una persona que estaba frente a la puerta, le dije, mira, yo quiero ir a la iglesia, quiero entrar ahí. Pero yo nunca me imaginé que Dios me iba a llevar correcto hasta el altar. Yo voy con la intención de sentarme a escuchar un culto, pero no sé cómo, y no sé, de verdad todavía no puedo explicarlo, que cuando yo hablo solo estoy en el altar. Yo seguí directo para el altar. Y lo único que me salió de mi boca fue decir al pastor, yo quiero darle mi corazón al Señor. Wow. Y allí comenzamos, ¿verdad? Le dimos nuestro corazón al Señor, y cuando llego a mi casa le digo, mamá, me convertí. Le entregué mi corazón al Señor. Ella no me creía porque, imagínense, eran tantas promesas que le había hecho y no se las había cumplido. Y dije, no, esta vez, de verdad que sí. Esta vez, de verdad que sí. Y comencé llorando. Y ella me dijo, no, ya no. Cuando la invité para la iglesia, me dijo, no voy a ir porque es tarde. Y bueno, si tú no vas, voy yo. Porque yo siempre he dicho y le enseño a mi iglesia que alguien tiene que comenzar. Correcto. Y qué más nosotros que somos los sacerdotes a que Dios nos llama, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Pues ese día me convertí. Y luego le dije la invitación y a los 2 días ella me acompañó y hasta el sol de hoy. Gloria a Dios. Entonces, ya vemos, ¿verdad? Un transcurso donde dentro de todo, aún alejados de Dios, ustedes veían poder que había un propósito de parte del Señor, ¿verdad? Que pasaban, el pastor ahorita decía que pasaban situaciones y se sorprendía de que Ketsi no saliera corriendo, de que Ketsi no rompiera la relación, porque ya había algo que el Señor ya estaba uniendo, había un propósito, conocen al Señor, establecen sus bases en el Señor, llega este llamado pastoral, ¿verdad? Comienzan la encomienda del Señor y mucha gente puede pensar que a veces llegan al Evangelio
pensando, llegamos al evangelio, se acabaron los problemas, se acabaron las situaciones, porque ese es muchas veces el pensamiento que tienen muchas personas. Pero entonces, ustedes entran a un pastorado y entonces llega el proceso. Llega ese proceso que yo sé que por la mente de ninguno les pudo haber pasado. Yo sé, porque todos tenemos esa esperanza, siempre estamos en los caminos del Señor y pensamos que mientras estemos trabajando para Dios, que mientras estemos envueltos en las cosas del Señor, no vamos a entrar en procesos duros, pero hay cosas que Dios permite. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que ustedes hoy van a testificar lo que Dios permite, los procesos que Dios nos mete, pero es para que puedan decirle a otros, ¿verdad? Que si Dios lo hizo con ustedes, Dios lo puede hacer con otras personas. El pastor al principio hablaba del perdón. Ahora, ¿qué proceso llegó a la vida de los pastores Edgardo y Ketsi que los llevó a lo que es la palabra perdón? Wow. Nosotros, cuando comenzamos el pastorado, bueno, yo comencé como evangelista. Y a los 3 años de haberme convertido, Dios me llama al evangelismo. Luego pasan 3 años. Y a los 7 años, Dios nos llama al pastorado. A veces creemos que llegar a la iglesia, nosotros creemos que es que no, todo va a estar en color de rosa. Por cierto, una persona me dijo a mí, te metiste a la iglesia, ahora vas a ser chavo. Wow. Y yo me imaginé al principio, dije, bueno, esto debe ser verdad, que, bueno, aquí dejo todos los vicios, dejo todo, y aquí pues yo puedo ahorrar y puedo hacer mi dinero. Y comencé en el pastorado en el 2008. Comenzamos, ¿verdad? Dios nos hizo el llamado, nos hizo el llamado desde el 2001, que nos convertimos. En el 2008 comenzamos el pastorado y comenzamos a pastorear. El primer proceso que pasamos es que comenzando la obra, la comenzamos en mi casa y creo que a las 2 semanas, 3 semanas ya estábamos en una iglesia. Porque yo le dije, bueno, ya Dios nos llamó, yo no voy a quedarme en la sala. Vamos con un lugar rápido, buscamos un lugar, comenzamos aquí donde estamos ahora mismo actual. Y la primera prueba fuerte fue que mi hijo había nacido, nuestro hijo nació en el mismo, algunos meses antes, ¿verdad? Nació un mes antes. Un mes antes. Un mes antes de irnos al pastorado, el niño nace. Cuando el niño nace, la primera prueba es que el niño nació con una hemorragia en la cabeza. Teníamos que pastorear. El niño está en el hospital. Nos dicen el niño va a ser parapléjico. El niño no se va a mover, el niño no va a hablar. Esto fue una prueba bien difícil para nosotros porque es un niño que yo lo anhelaba tanto. Acuérdense que es el primero mío. Porque los otros 2, pues, ¿verdad? Vienen a que yo fui que los crié y estuvieron conmigo. Pero este es el primer hijo que yo tengo. Y era algo tan especial para mí. Y la primera prueba es que el nene me nace con esa hemorragia, lo trasladan a otro hospital y allí se me murió 2 veces en el hospital. Wow. Mi misma cara ahí. Pero que yo siempre decía, porque Dios me había hablado de un niño, pero me había hablado de un predicador. Y comencé a interrogarle a Dios. Eso, ¿sabes? Tú me dijiste a mí que me iba a dar un hijo, una promesa. El niño no se puede morir. Y me acuerdo que se murió 2 veces y yo tengo un cuñado que siempre estaba conmigo y me decía, clama a Dios, pero tú tienes autoridad. Amén. Y cuando el niño se paraba las máquinas, yo me acuerdo que yo decía, Señor, la promesa no se va a morir. Padre, tú me dijiste algo de él. Y ahí comenzaban las máquinas, volvieron otra vez. Esa fue la primera prueba. Luego... Y esa prueba, disculpa que te interrumpa, pero esa prueba nosotros la pasamos juntos. Sí. Esa fue, ¿sabes? Que ya después que pasa el tiempo pudimos entender que eso se atraviesa juntos. ¿Sabes? Teníamos el mismo pensamiento, era nuestra criatura, él había pasado por ese proceso fuerte y difícil, pero la pasamos juntos. Amén. Y el proceso, yo siempre digo que cuando Dios te trae el evangelio, Dios tiene que hacer tu carácter. El carácter de nosotros no es lo mismo cuando llegamos al Señor. Y la pasamos juntos. Todavía no era un proceso de nosotros, era la prueba que estamos pasando con el niño. Luego se muere mi papá en ese mismo tiempo, se muere mi papá, tengo que ir a Puerto Rico, que fue algo tan terrible que yo decía, Dios mío, así comenzó este ministerio. Muy corrida. Yo decía, pero así comenzó este ministerio. Pero Dios a la misma vez, cuando yo voy al velorio de mi papá, le preguntaron a uno de los hermanos que quién quería hablar y todo el mundo me miró a mí. Y yo lo veo a todo el mundo mirando y me dice, habla. Y yo digo, bien, pero ¿por qué se están antojando de mí? Si yo soy el menor de todos. Somos una familia de 11. Yo soy el menor. Y yo me acuerdo que aquel día yo comencé a hablar, pastor, y el sufrimiento mío de mi papá, aquel día fue como que un gozo que Dios me dio a mí. Un bálsamo. Comencé a hablar de una manera que todo el mundo se quedó mirando. Ni yo me imaginaba las palabras que estaba hablando allí. Pues yo estaba ajeno todavía, no tenía todavía la capacidad, ¿verdad? Pero Dios ese día pues tomó el control. Luego, amén, pasaron los años. Pero en el ministerio pastoral, cuando usted comienza el pastorado, ¿verdad? Y quisiera que los que escuchen esto puedan entender de que cuando usted comienza un pastorado, a veces usted quiere agradar a todo el mundo.
y lo menos que usted le está agradando es su familia. Y yo me acuerdo que yo comencé a tratar de agradarle a todas las ovejas, porque Dios le entregó un pueblo grande. Al principio fue algo rápido, una cosecha muy rápida, y comencé a descuidar a mi familia. Ella siempre me decía, ¿verdad? Para entrar rápido en esto, siempre me decía, cuando yo me casé contigo, yo me casé con un hombre, para yo acostarme con un hombre y no estar sola. Y veo que toda la noche yo me acuesto y tú no estás. Y la única respuesta mía era, yo tengo que atender la iglesia de Dios. Ignorantemente, porque no creo que Dios te dé un ministerio para que tú pierdas tu familia. Correcto. Y nosotros a veces, ¿verdad? Por la ignorancia de no buscar a Dios, porque trabajamos tanto en la obra que un día Dios nos dijo, están muy afanados a la obra y se te está olvidando el que hizo la dueño obra. de la obra. Y ahí comencé a tener un poco más de experiencia, pero se me olvidó mi familia, a tanto que los niños me decían, a la mamá le decían a la mamá, mami, papi ya no es el mismo, ya papi no nos lleva al parque, ya papi no nos lleva a la piscina como antes, ya no salimos porque tenemos la costumbre que todos los weekends, antes del pastorado, nosotros salíamos para explorar ciudades. Y ya no salíamos. Era como que yo mismo me esclavicé al ministerio y se me olvidó mi familia. Así que de momento todo se volvió iglesia. Exacto. Antes era una familia que siempre estaban juntos, una familia que compartían, y de momento viene ese choque que todo es iglesia. Y al principio, pastora, yo era de los que yo no podía estar ni un minuto fuera de ella. Porque, le repito, cuando yo la conocí a ella, sé que fue Dios, aún estando en el mundo, porque yo nunca había amado a una mujer así. Algo que yo le tomé un amor tan profundo a ella que yo no podía estar sin ella. Era algo como que quería siempre estar con ella. Y cuando comienzo el ministerio, ese amor se durmió. En mi casa siempre usted veía la casa que parecía un cementerio. Cada 3 o 4 días yo llegaba con un ramo de flores. Bueno, los niños decían, papi, ¿qué tú vas a hacer aquí en el cementerio? Y era porque siempre quería como mantenerla contenta de ella. Los detalles siempre estaban ahí. Lo que era chocolate, unas postales. Ella a veces se iba a trabajar y cuando venía yo le tenía papeles por toda la casa pegados. Te amo, te quiero, tú eres mi amor. Que ella decía, tú eres como tostado, tú eres como loco. Decía, eso es para que tú veas lo que mucho yo te amo a ti. A veces ella abría la gaveta, ¿verdad?, de su ropa y ahí encontraba una tarjetita. Y esa era mi manera de ser. Pero cuando comenzó el pastorado, eso comenzó a perderse. Y es el error más grande que podemos cometer. Se volvió un hogar, o digo, se volvió una casa. De un hogar cambió una casa. Wow. Porque vivíamos ahí, pero no teníamos una familia. Eso se convirtió en una casa de ir a vivirla. Pero ya se acabó el te amo en mi casa no faltaba, eso se acabó. El pasar por su lado y acariciarla se acabó. Era algo que, yo digo, estaba en Dios y el enemigo me cegó. Porque a veces creemos que estando en la iglesia, nosotros somos los perfectos, que nada nos va a pasar, que el diablo no va a hacer nada. No, tenemos a Dios. Y ese día, varón, o ese tiempo, yo pude entender de que no podemos descuidarnos. Porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y tanto fue así, hasta que yo descuidé mi matrimonio. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a ese descuido que hubo, ¿verdad?, por estar en el ministerio full, como uno dice, y uno piensa, ¿verdad?, nosotros como pastores pensamos que realmente al estar en el full ministerio, creemos que estamos bien, pero tenemos que tener un balance. ¿Por qué? Porque nuestro primer ministerio, como siempre yo he dicho, es nuestra familia. Y realmente cuando descuidamos a nuestra familia, pueden ocurrir tantas cosas porque el enemigo se cuela por cualquier lado. En ese descuido, por estar full en el ministerio, ¿qué ocurre con su matrimonio? Mira, el matrimonio comenzó a enfriarse. Como le dije, se enfrió por completo. No se perdió el amor, sino que se durmió. Yo comencé a llevar personas a mi casa y era de estos pastores que yo siempre que tenía gente en mi casa. Ella siempre me decía que quería su privacidad, pero yo pues quería siempre agradarle a la gente. Y comencé a llevar personas a mi casa inadecuadas sin yo darme cuenta, porque me cegué tanto en el amor pastoral sin saber que el diablo se estaba colando en mi casa. Y como Judas, varón, como Jesucristo con Judas, el que andaba conmigo al lado mío, el que comía en mi casa, el que yo le decía, tú eres mi hijo, porque esa era otra, que no, ese como mi papá, y yo le decía, no, ese es mi hijo. Y ese es mi hijo, yo lo defendía hasta lo último. Él caía preso, yo lo sacaba. A él lo botaban de la casa, yo lo buscaba. O sea, era algo que yo tenía algo con ese muchacho, que lo amaba un montón, y lo sigo amando, porque no, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Pues no podemos
tener ese odio, sino que yo lo amo y hubo un perdón y todo. Pero para ese tiempo le di mucha la confianza y hasta ella me decía, perdimos la privacidad de la casa, tú no le pones respeto a la casa. Porque él subía para el segundo piso sin pedirme permiso, donde estaba ella, que yo soy muy celoso con eso. Pero no sé, me cegó, el enemigo me cegó y ahí pues el enemigo tomó posesión, ¿verdad? Y pasó lo que pasó. Yo quisiera que ella, ¿verdad? Fuera la que prosiguiera con él. Pues en este caso, cuando pues, surgió la ausencia de mi amado en mi casa, uno porque en ese momento pues yo era esposa de pastor, pastoreábamos una iglesia, pero yo necesitaba a mi esposo en mi casa. Entonces surge de que ya no estaba, la ausencia de él, enfocado, era las 2, las 3, las 4 de la mañana, el varón de la casa no estaba, me sentía sola. ¿Qué pasa? Que en un momento pues recibí una llamada de este individuo donde comenzó a transformarse, fue una trampa del enemigo tan y tan perfecta, diría yo, que yo comencé a abrir el oído. Entonces, cuando yo comienzo a abrir el oído, ahí yo escuché cosas que ya en mi casa no existían. Y poco a poco Satanás fue seduciendo mi oído. La Biblia dice, ¿verdad?, que la mujer cae por el oír. Y lamentablemente, ¿verdad?, gloria al Señor, y en esta ocasión pues yo me sentía conmovida, en cierta manera, como el enemigo pues me engañó de tal forma, me sentía conmovida y pues surgieron algunas cosas que en realidad pues no estaban bien delante de Dios, pero ya en ese tiempo yo había dejado de orar porque yo le dije, ¿para qué voy a orar? Si lo que yo quiero, lo que yo establecí en mi casa ya no está, ya está derribado, ya está destruido. Y ahí comenzó entonces el enemigo a poner mucho odio, rencor en mi vida. Primero pues me causó un poco de temor en llegar a fracasarle a Dios, a caer. Pero ya después que vi que las cosas no funcionaban, pues yo dije, pues entonces déjame aprovechar y sentirme, ocupar eso que en mi casa hacía falta, y pues surgió lo que surgió. Surge lo que surge, ¿verdad? Sufrimos una caída y ahí pues yo me sentí totalmente, inmediatamente, era como que el dedo señalador comenzó, yo lloraba todas las noches, yo decía, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué yo hice? No encontraba cómo darle la cara a mi esposo, aún él estando ausente, llegaba a la iglesia, ya no me atrevía a presentarme delante de Dios, porque obviamente una persona manchada, pues ya practicamos lo que era el temor, no me acostumbraba, no quería ir a la iglesia, y cuando yo dejé de ir a la iglesia, por ejemplo, ya la pastora no está en la iglesia, ¿qué pasa con la pastora? Ya no está en el altar, ya está la parte de atrás, porque obviamente, ¿verdad?, en el proceso de culpabilidad, pues yo decidí sentarme en la parte de atrás hasta que él lo notó. Cuando él lo nota, él comenzó, ¿verdad?, a mirar ciertas cosas, y ahí es donde me hace la pregunta. Pasó el tiempo y dentro de la congregación pues hubieron personas que anticiparon los hechos, tal vez inventaron o especularon, esa es la palabra. Y tanto así que yo me sentía tan culpable que yo confesé. Yo confesé lo que había pasado, se lo había dicho, eso creó un caos en mi hogar. Y aún así yo siempre buscaba culpables. Esto fue por culpa tuya, y el varón siempre, ¿verdad?, le echaba la culpa de lo que pasó. ¿Por qué le echaba la culpa? Porque por culpa tuya yo me sentía sola y tuve que hacer esto para sentirme llena. Y así sucesivamente pues comenzaron los pleitos y comenzaron mucha negatividad dentro de los hogares. Mi familia, mis niños, ¿verdad? Los últimos que yo quería que se enteraran eran mis niños, porque en realidad yo quería preparar el ambiente para cómo darle la noticia de qué fue lo que pasó, pero que me arrepentía. Al principio fue un poco difícil porque pues... imagínense uno de haber pastoreado después de 7 años, yo profetizaba, y veía las profecías cumplirse, yo hablaba de parte de Dios y le interrogué a Dios y le dije, ¿por qué? ¿Por qué fue que pasó esto? Y el Señor me envía al libro de Oseas, donde me dice, esto fue lo que pasó. Y, ¿verdad? Y dentro del proceso pues sentía persecución espiritual. Yo fíjense que en algún momento yo me tiré al piso. Me acuerdo que en ese momento, pues, cuando estaba envuelto entre mucha gente, comenzaron a acusarme dentro de la iglesia. Decía, esta mujer no es digna de llamarse pastora, no es digna de llamarle ni tan siquiera señora por lo que pasó. Y yo me sentía que llegó el momento en que no quería llegar a la iglesia porque no quería verlos a ninguno, de acuerdo a lo que se comentó dentro de la iglesia anticipadamente. Pues a él fueron, ¿verdad?, le contaron un sinnúmero de cosas, y a todo esto, fíjese que yo me sentía culpable. Yo decía, pues yo no me voy a presentar delante de nadie. Me quedé en mi casa. Cuando él llegaba siempre estábamos en pleito, él se iba a la iglesia y me quedaba en mi casa.
Una vez llegué a la iglesia y después de que llegué a la iglesia, esa fue la última vez porque todos como que me echaban por un lado, tú sabes. Yo decía, ¿dónde están los que decían Que iban a estar conmigo. que iban a estar conmigo en el Sentía momento ya de el dolor? rechazo. Ya yo sentía todo eso, mi hermano. Entonces yo decía, ¿dónde están todos? Ellos se iban para el frente, pasaban por el lado mío. Bueno, una cosa espantosa, que yo pensaba que nunca había, ¿verdad? Iba a atravesar por esto. Luego de ahí, pues me quedo en mi casa. Surge que en que yo le digo, yo me voy de mi casa, ya yo no quiero que tú estés aquí, vete. Y comenzó la rebeldía y todo este tipo de cosas, culpándolo a él. Inclusive yo cuando me mudé en aquel apartamento que él había mencionado, pues él me pegaba la renta, pues yo le digo, me das el dinero, pero te vas. Y así sucesivamente, y algo que, ¿verdad?, dentro de todo, que yo puedo entender ahora, fue la persistencia de este varón. La persistencia, el amor que mostró, porque como le dimos al principio, nosotros éramos personas bien rebeldes. Yo nunca perdoné, yo nunca perdonaba. En el tiempo de antes yo era una persona que si tú me hacías algo, te desapareciste de mi vida, era totalmente rebelde. Entonces, pues eso yo lo sentía, pero a la persistencia de él hizo cambiar mi pensamiento. Ya mi corazón y mi pensamiento estaba como que cambiando y tal. Aún así sentía la culpabilidad y sentía el rechazo Pensó en algún momento. de la sociedad. Ketsi pensó en algún momento, de esta no me voy a volver a levantar. Sí. Sí lo pensé por muchas ocasiones, porque yo sentía la persecución y aparte de eso sentía que el Espíritu Santo estaba contristado, que nunca me iba a perdonar. Y como eso se paseaba por mi mente, yo dije, no creo que Dios me perdone. Y que muchas veces esto pasa dentro de las iglesias, ¿verdad? Pues hay casos. Y muchas veces tú lo confesaste, pero muchas personas callan por miedo al señalamiento, por miedo y se van secando. Espiritualmente hablando, se van secando y van dañando más la relación porque no hay una confesión, no hay una búsqueda de una sanidad, Exacto. ¿verdad? Mientras hablábamos tras bastidores, ustedes sabemos, ¿verdad?, que se separaron por un tiempo. 5 meses. 5 meses estuvieron separados. Con todo y eso, ¿verdad?, Dios estaba ahí en el asunto, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que el pastor nos testificaba, ¿verdad?, que tuvo un tiempo separado del Señor. Ahora, que es el punto más importante, ¿dónde surgió? Vamos a regresar. ¿Quién fue el que dio ese paso de decir, esto tiene que tener una solución? Pues mira, ella no quería saber de mí, pero luego, pues un día, pues Dios me habló. Y me habló claramente, me dijo, vete a la Florida porque te quiero restaurar. Ese día, pues como ella estaba tan rebelde, yo le dije a mis hijos, mira, yo he tratado por todos los medios, tu mamá no quiere, pero como Dios me habló, yo me voy a ir, que sea lo que Dios quiera. Si ella se enamora otra vez, pues lamentablemente yo quiero volver con ella porque mi anhelo era que Dios me llamó a pastorear con ella. Yo no quería pastorear con otra mujer. Y le dije a Dios, si yo vuelvo a pastorear, tiene que ser con ella otra vez. Si no lo pastoreo. Es más, si no vuelvo con ella, no predico más. Wow. Y me acuerdo que nos vinimos a la Florida porque ella me llamó, la que no quería saber de mí. Porque un día, Pastor, Sí. discúlpame, en el proceso dejaste de pastorear, sí, por el proceso. por el proceso. Ok. Sí, siempre he dicho, ¿verdad?, que el pastor que no ora no puede estar en un altar. Porque ¿cómo voy a dirigir un pueblo si no estoy orando? Pero me acuerdo que nos fuimos para la Florida, ¿verdad?, para entrar rápido en esto. Pues, ella me llamó y me dijo, mira, yo quiero hablar contigo porque necesito hablar contigo algo serio. La semana antes Dios me había hablado que me iba a entregar mi ministerio, me iba a entregar mi familia, me iba a entregar todo. Nosotros habíamos perdido la casa, la habíamos dejado botada. Todo completo. En la casa que habíamos comprado la dejamos tirada, abandonada, estaba cogiendo moho allí. Y me acuerdo que ese día cuando yo fui a buscarla, me dijo, ven, búscame, yo estoy pensando que me va a pedir el divorcio. Cuando llegamos me dice, mira, he tomado la decisión de que nos demos una oportunidad más, por amor a Dios, a nuestro ministerio, a nuestros hijos. Y yo me acuerdo que ella me dijo, pero no quiero que sean ready. O sea, me confirmó lo que me había dicho la mujer que me había llamado. Y le dije, bueno, ¿para dónde nos vamos? Me dijo, yo quiero ir para Florida. Yo dije, bueno, aquí está. Yo rápido le dije, vámonos hoy mismo. Porque yo no sé lo que yo quería. Pero ella me dijo, no, las cosas no son así, vete tú primero. Y busco una casa allá y luego yo me voy. Cuando yo llego a la Florida, llego aquí a Ocala, Florida, me dio tuve un percance con el corazón. Por causa de que, ¿verdad? También quería explicar que en ese momento de que yo la perdí a ella, yo perdí mis hijos, perdí el hogar, perdí el ministerio, la perdí a ella. Y luego, como a Job, me apareció un cáncer. El cáncer aparece en octubre. Septiembre yo tomé la decisión de irme a tomar bebidas alcohólicas. Y en octubre me apareció un cáncer. La gente comenzó a decir que era juicio de Dios. Yo le dije, no es juicio. Yo sé que es la mano de Dios. Porque Dios no es para matarme, es que me está llamando. Y ahí comenzamos, ¿verdad?, y yo a platicar, nos fuimos a la Florida.
Yo caí acá en un hospital 5 días. Ella me llamó porque tuvo un percance donde hubo una pareja amiga de ella que fueron a la casa y comenzaron. Ella estaba tan rebelde que ella decía que si se quedaba en Redding, ella iba a matar a alguien. Esa persona le dieron un revólver a ella y aquí está la solución. Wow. Y ella lo botó de la casa porque estaban los niños ahí. Y si algo ella cuida, son de sus hijos. Me llamó y me dijo, mira, yo me voy a morir, ven, búscame, yo no aguanto más. Y yo me acuerdo que yo salí del hospital, 5 días que estaba recluido en el hospital, y al 5.º día cuando me mandan, ella me llama por la noche, yo salgo por la mañana y yo me fui con los parches y todo, porque al decirme ven a buscarme, yo le dije, bueno, esta es la oportunidad de buscar a mi familia. Yo fui a adquirir una van esa misma noche, esa misma mañana, yo salí, varón, con todo lleno de medicamentos, todo mareado, y así arranqué para Pensilvania, 12 horas de camino, a buscarla a ella. Yo llegué allá que ella me miraba y yo quedaba la pena, estaba flaco, todo, imagínate, salí del hospital, pero ese día arranqué a buscar a mi familia, nos venimos para acá. Y aquí, en un 31 de diciembre, comenzamos a tomar. Entonces, y me acuerdo que a las 4 de la mañana estábamos ebrios y ella así, yo estaba así encima de la mesa ya demasiado borracho y ella dijo, salió de ella a decir, esto no fue lo que Dios nos mandó aquí. Wow. Dios nos mandó a nosotros a restaurar, no fue a tomar. Y yo escuché eso borracho y esa voz, yo entre mí dije, wow, pero espérate, si es la que no quería ir a la iglesia es ella, déjame aprovechar. Yo siempre he dicho, varón, que cuando Dios tiene un propósito con uno, Dios te llama, pero tú tienes que responder. Amén. Y ese día yo dije, yo tengo que ir a restaurarme. Y yo me levanté así mismo borracho, pastor. Me levanté esa misma mañana, el 1 de enero, y arranqué para la iglesia. Y allí me reconcilié con el Señor. Y comencé a pelear con ella, porque ella pues, estaba fría todavía. Y comencé a luchar con ella hasta que ella también aceptó seguir al Señor. Pero Dios hizo algo tan grande en nosotros que yo le digo a la gente, mire, si usted pone a Dios primordial, no importa cuál sea el problema, Dios lo va a hacer. Eso es así. Hoy en día, tengo el matrimonio. Y cuando Dios nos llama otra vez para que fuéramos a Redding, donde no queríamos pastorear, Dios nos llama, a los 3 meses de estar pastoreando, el cáncer mío no lo detectan. Wow. Actualmente lo siguen buscando y no lo detectan. Y como al año de estar pastoreando, yo digo, salió la conversación de la casa, mi esposa llama, para saber qué pasa con la casa del banco, y el banco le dice, ¿qué casa? ¿La de ustedes? Sí, ¿qué pasó con esa casa? ¿Qué pasó con la casa de qué? La casa es de ustedes. Pero está bien, pero ¿qué va a pasar? La casa está salda, no debe nada. Wow. Wow. A todo esto ella dice, pero ¿cómo que salda? Sí, en el 2018, donde fue que me apareció el cáncer a mí, en el 2018 alguien pagó la deuda de $60,000 de esa casa y esa casa está salda. Esa casa es de ustedes. Wow. Actualmente vivimos en la casa que el diablo nos quiso robar. Dios se glorificó. Me devolvió mi familia, me devolvió mis hijos, me devolvió todo el ministerio y me devolvió mi casa. Y aún la salud. Y aún la salud, porque también fuimos sanos para la gloria del Señor. Dentro de todo, pastor, veamos, ¿verdad?, que la gloria de Dios Amén. se movió de una manera bien especial con relación al perdón hacia ella. Amén. En 2 minutitos. Ok, yo llego el día que comenzamos a otra vez, ¿verdad?, a tratar de enlazarnos otra vez. Yo llegué a un cuarto, estaban en el cuarto los dos así una mañana, ella se levanta a trabajar y yo me levanté y le dije, mira, yo lo que quiero es saber de tu boca que tú me digas la verdad. Porque todo el mundo está especulando, todo el mundo está hablando, dime la verdad. Y ella me dijo, bueno, es algo que tengo que decirte, ¿verdad? Porque esto me tiene atormentada. Y ella me declaró la verdad, los hechos que como ocurrieron, y yo me quedé en silencio. Ella dice que ese día pues sintió temor, porque yo me quedé en silencio. Y ella me miró y me dijo, ¿y qué tú vas a hacer ahora? Y yo me le quedé mirando, y no sé, lo único que salió de mi boca fue amarte más que nunca. Wow. Y la perdoné ese día, comenzamos otra vez con la relación, pero le dije al Señor, falta alguien que yo tengo que pedir, y la pedí perdón. Yo no fui el culpable. Pero la Biblia dice que si tú sabes que alguien tiene algo contra tuya, ve tú. Y esta persona, Dios me la puso en mi camino cuando yo estaba preparado, porque primero tenía deseo de matarlo. No tenía a Dios, pero cuando Dios comenzó a hablar conmigo, Dios me lo pone un día de frente, y él se creía que yo le iba a hacer daño, y le dije, ven acá, papá. Y cuando lo miro, él andaba con su niño, y cuando yo me voy para encima de él, él pone niño creyendo que yo le voy a tirar. Y lo que hice fue que fui y lo abracé. Y le dije, mira, papá, aquí no pasó nada. Las cosas viejas pasaron, todo techo nuevo. Wow. Yo estoy con mi familia. Si algún día necesitas un amigo, aquí lo tienes. Puedes llamarme. Y un consejo yo te lo puedo dar. Pero busca a Dios. Poderoso. Y ahí subió el perdón, varón. Y yo digo que el perdón fue para paz mía. Para paz mía. Nuestra paz interior. Porque yo siento paz, sentí paz, sentí ese alivio. Y la perdoné a ella. Y creo que cada persona que perdona puede volver otra vez a ser aún más feliz que antes. Porque yo soy más feliz que antes ahora.
Eso es así. Del tema no se habla, del pasado no se habla, aquí solamente hablamos del presente y el futuro de nosotros. Eso es O sea así. que ustedes son vivo testimonio de que se puede perdonar, Se puede perdonar. Sí, señor. que Y Dios puede olvidar. restaurar, se puede olvidar, se puede volver a confiar, porque hay muchas personas que nos pueden estar viendo que el temor de perdonar es que han perdido la confianza y ellos dicen, ¿cómo voy a volver a confiar? Pero se puede, cuando hay un perdón de corazón, cuando Cristo es el centro. Porque aquí la clave en todo, ¿verdad? Lo que ustedes han testificado es que el Señor tuvo que ser el centro de esta restauración. Dios fue el que tuvo que poner la mano, porque humanamente hablando, ¿verdad? Sabemos que como seres humanos, sin Dios no lo podemos hacer. Alejados de Dios no podemos alcanzar esa sanidad. Ahora, en 2 minutos, pastor, ¿qué usted le aconsejaría a un pastor que ahora mismo tú estuviera de frente? Que estuviese en el ministerio como usted comenzó, que quizás estar envuelto en ese ministerio está descuidándose igual. ¿Qué usted le aconsejaría mirando esa camarita? Amén. Lo primero, se puede trabajar lo de Dios, pero nunca deje de ser padre, nunca deje de ser esposo. Lo primero que Dios constituyó fue la familia y nosotros somos los sacerdotes encargados y responsables de que nuestra familia camine en Dios. Se puede perdonar, se puede amar. Lo único que le puedo decir es, ¿verdad? Traten primeramente de ser esposo y padre antes de ser pastor. Y primordialmente ser amigo de sus hijos. Lo único que puedo decirle, ¿verdad? Nunca abandone su familia. Y si pasara algún día algo inesperado, creo que en Dios, la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Dios todo se puede. Amén. Así que les suelto, ¿verdad? Todo el que vaya a ver esto, que si está pasando por un problema similar, ponga a Dios en el centro de tu matrimonio y vas a ver que vas a ser feliz. Amén. Pastora, ahora Amén. mismo, Amén, perdón, disculpe. una dama que te esté mirando ahora mismo, que quizás cayó, falló, y está pensando, ¿cómo me levanto? Que está pensando, de esta no me voy a levantar. Que está pensando que lo perdió todo, que no hay esperanza. ¿Qué tú le dirías? Por supuesto. Pues mira, yo le diría que lo primero que debemos tomar nosotros es una decisión. Amén. En un momento dado, pues yo estuve anclada a lo que era el espíritu de culpabilidad, pero tomé la decisión, porque yo decidí, tenía que decidir si quedarme en la esclavitud o salir libre, pero yo conocí al Dios que liberta, tomé la decisión, amén, y discipliné mi mente y mi corazón a trabajar en todo lo que es en la dignidad de la mujer, porque en un momento la perdí. Pero nosotras como mujeres tenemos una dignidad tan poderosa que yo creo que eso se puede restaurar. Así que yo te exhorto, si estás pasando por este proceso tan fuerte, ¿verdad? De que piensas que no te puedes levantar, yo te voy a decir que sí se puede. Yo estuve en el piso y supe lo que era vivir en lo que es la indignación, ¿verdad?, de la mujer, pero, ¿verdad?, tomé la decisión de levantarme y yo sé que se puede. Disciplinar tu mente, disciplinar tu corazón y simplemente, amén, y lo más primordial es poner a Cristo en tu corazón. ¿Para qué? Para que puedas vivir la libertad que hoy yo puedo vivir. Así que yo te exhorto, amén, a que si estás pasando por este proceso difícil, que se te hace difícil y se te hace imposible, yo sé que lo puedes lograr cuando, ¿verdad?, nosotras tomemos la decisión de decir, se puede. Gloria Amén. a Dios. Hoy Edgardo y Ketsi pastorean una hermosa congregación, tienen una hermosa familia, Amén. tienen hasta nietas, Una ¿verdad? nieta. Y dan testimonio, ¿verdad?, de ser un matrimonio sólido en el Señor, pero sobre todo un matrimonio que se aman Más que nunca. más que nunca. Y eso lo hace Dios. Señor. Eso lo hace el Señor. Él es el que restaura. Él es el que nosotros 4, ¿verdad? Somos testimonios vivos, Así es. ¿verdad? De que se puede perdonar, Sí, Señor. se puede restaurar. Y yo digo que después de este tipo de proceso no se ama como antes, se ama diferente. Eso es así. Se ama más porque se valora lo que Dios restauró, Señor. se valora lo que Dios nos dio, ¿verdad? Y los veo a ustedes y los comparo, ¿verdad?, con nosotros, porque así fue el Señor con nosotros. Ahora no nos soltamos, ahora siempre estamos juntos todo el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace el Señor, así que le damos las gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros, en esta ocasión, haber estado con nosotros, testificar las grandezas de Dios, testificar lo que Dios ha hecho en sus vidas y ser testimonio para muchos que quizás nos van a ver a través de esa pantalla, que todavía es un Dios que restaura, que todavía es un Dios que cambia, que transforma, que no importa cómo quizás esté tu matrimonio ahora mismo, quizás los papeles de divorcio están en la mesa, Así es. quizás están totalmente separados, quizás hay uno viviendo en una casa, otro viviendo en otro lado, que quizás no hay esperanza. Nosotros venimos a decirte a través de este testimonio que todavía hay esperanza. Y la esperanza se llama Jesucristo.
Pon a Cristo como el centro, dale la oportunidad a Cristo de que haga algo, dale la oportunidad a Cristo de que restaure, porque yo sé que grandes propósitos el Señor tiene contigo y yo sé que el Señor no se equivocó al que tú te conectaras en esta ocasión a este programa. Hay todavía esperanza, ¿verdad, pastor? Hay esperanza y como dice la Biblia, lejos de Dios, nada somos. Nada, somos. Y no hay nada mejor que poner a Cristo, ¿verdad?, como el centro de nuestro hogar. Amén. Porque desde que nosotros lo ubicamos como el centro de nuestro hogar, lo que podemos contar es maravilla de las cosas que hace Dios. Así es. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por estar en un programa más. Lo que Dios unió. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.